humano en ese momento un sistema que tenía que utilizar. Y el sistema que tenía que utilizar era la vara que tenía en su mano, que Dios le había dado para que por medio de ella la utilizara. Pero me llama la atención que conforme va pasando los días y los meses, se encuentra con otro problema. Y el problema que se encuentra ahora es que por la retaguardia hay un pueblo nacido de un tal Amalek que viene contra el pueblo, lo ve que está debilitado y lo ataca por la retaguardia. No se olviden ustedes, los que están en el plató y los que están también viéndonos a través del Facebook, que nuestro enemigo que ya le conocemos, lo han dicho nuestros pastores muchísimas veces, nuestro enemigo es Satanás, pero el peor de nuestros enemigos somos nosotros mismos cuando nos descuidamos de no someternos a Dios. Queremos resistir al enemigo, pero el primer paso no es resistir al enemigo. El primer paso, dice la Biblia, que es someterse a Dios. Y si no nos sometemos a Dios, aunque resistamos al diablo, conozcamos que nuestros males vienen del diablo, nos encontraremos a veces también con nuestro propio enemigo, que es nuestra propia persona, nuestro propio ego, nuestras propias circunstancias, la forma que realmente nosotros tenemos de ver y de razonar las circunstancias que tenemos presentes en el momento en el que estamos luchando y peleando. Claro, uno no piensa nunca que el mayor de sus enemigos es su propia persona. Uno jamás llega a mirarse al espejo y decirse, tengo que luchar contra ti. No, todo lo contrario. Si de algún modo se mira en el espejo y aún le queda pelo como a nuestro hermano José Hernández, pues irá tocándose el flequillo a ver de qué manera está más favorecido. Yo ese problema ya no lo tengo, porque ya no tengo por qué tocarme el flequillo, porque aquí ya no hay nada absolutamente que rascar. Pero mientras queda pelo, aún queda la forma esa de mirarnos al espejo y de cambiar nuestra imagen. Y no sabemos que nuestra imagen depende del trato de Dios. Dios es el que está totalmente siempre en que nos demos cuenta que nuestra imagen no depende realmente de nuestro maquillaje. La belleza que realmente Dios ve no es la belleza en la cual nosotros vamos a ir trastocando si somos hombres, arreglándonos la barba o el bigote si nos gusta, o el pelo si nos queda, o qué sé yo, tantas cosas que el hombre puede, y la mujer por supuesto, quiere ir cambiando su imagen de algún modo, porque no nos debemos de olvidar que a quien hay que agradar es a Dios, no al entorno en el cual está a nuestro alrededor. Y a veces, claro, los aplausos de Dios a veces tardan tanto que preferimos de algún modo maquillarnos de alguna manera para que si ya no tenemos el aplauso de Dios, pues tengamos por lo menos el de nuestro alrededor. Ahí viene el maquillaje, ahí viene el colocarte de algún modo, y cuando nos miramos en el espejo no nos damos cuenta que realmente nuestro mayor enemigo no es el diablo, nuestro mayor enemigo es la necesidad que produce el pecado en nuestra vida de ser admitidos, reconocidos y tantas cosas del verbo que produce la necesidad del ser humano. El Señor los había colocado, y perdón por el ejemplo, pero es el mejor ejemplo que tengo esta tarde. Dios los había colocado a Adán y a Eva sin necesidad de tener absolutamente
que colocarse ningún adorno. Dios los había puesto para que se miraran entre Adán y Eva tal cual Dios los veía. Dios los veía completamente sin desnudos. Y cuando hablo de desnudo, no estoy buscando la imagen de la desnudez física, sino que la situación en la que se encontraba Adán y Eva era del mismo modo que Dios les veía, del modo que Dios les había hecho, y con la imagen que realmente tenían, era la imagen con la cual podían, atención, subrayen, era la imagen que podían realmente tener en el huerto donde se alimentaban. Cuando ya dejaron de verse realmente como Dios los veía, entonces ya tenían que ser expulsados del paraíso. Pero bueno, Dios obró en piedad y en misericordia con ellos, y aunque ellos, ya saben ustedes, que se arreglaron de forma y de manera para poder convivir entre ellos, aquello a Dios no le pareció bien, porque verdaderamente ellos ya no se veían entre ellos avergonzados y creían que habían optado por descubrir la manera de vestirse para continuar en el paraíso. Pero Dios les vistió conforme Él quería realmente verlos, pero ya no podían estar en el paraíso. Tuvo que expulsarles de allí, y allí les llegó el problema, porque cambiaron realmente la imagen que Dios tenía y que quería, tal como Él les veía, que también ellos se vieran. Y a partir de ahí empezó la gran historia de los maquillajes, la gran historia de arreglarse la imagen cada cual. Y ahí transcurren como unos 4000 años hasta que el apóstol Pablo les tiene que enseñar, en este caso a gentiles y a judíos, que Dios ha llegado porque la imagen que tienen es la imagen que ha sido distorsionada por el pecado. La desobediencia ha distorsionado la forma que Dios realmente quiere ver al hombre. ¿Y cómo quiere ver Dios al hombre y a la mujer? Que el hombre y la mujer entienda realmente que debe de aprender a someterse a Dios para que pueda realmente vencer al enemigo en sus tentaciones, y que realmente, como oraba José Hernández cuando se le ha mandado a orar, Señor, merecemos realmente el castigo, pero tú has usado tu misericordia y nos has bendecido por gracia, por piedad, que el nombre de Dios sea glorificado. Ya le dije, todo lo que nos ocurre a los hijos de Dios redundan más bien. Claro, para esto se necesita llegar a una altura de sometimiento a Dios y del proyecto del plan que Dios tiene con la iglesia muy profundo. Dios tuvo que hacer pasar por un tiempo tremendo y terrible al apóstol Pablo de lo que era un perseguidor del proyecto de Dios, pasar al proyecto realmente que tenía Dios para él dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Porque Dios con Pablo no tenía ningún proyecto particular con él fuera de la iglesia. Tuvo que ponerle dentro de la iglesia. Cornelio, el centurión, capítulo 10 del libro de los Hechos. Aquel hombre hubiera podido hacer su propia denominación, porque era un hombre que ayunaba, que oraba, que hacía limosnas y que tenía muy buen testimonio. Y ahora a aquello se añade que un día que está en ayuno, viene un ángel y le habla. Tenía todos los ingredientes para haber hecho la denominación de Cornelio. Pero el ángel, como no era un ángel que venía allí a distorsionar aquella imagen tan buena que tenía el centurión Cornelio, lo mandó para que fuera parte de la iglesia, y le mandó a Pedro,
Simón Pedro, que estaba en un retiro espiritual en Jope, lo que hoy se conoce como Tel Aviv, en Jerusalén, allí estaba en un retiro espiritual y Dios le habló. Se lo subió a la terraza, le mostró una cierta comida de unos animales que no podía comer el judío, y a partir de ahí le enseñó verdaderamente que no tenía que hacer acepción de personas, que tenía que ser también, aleluya, Cornelio parte de la iglesia. Dios tiene totalmente un proyecto, y el proyecto no es para Ramón Torres, ni para Juan Hernández Carbonell, ni para Juan José Amador, ni tampoco para el pastor, ni tampoco para el Samuel, ni tampoco para Johnny Torres, ni a todos los que estáis viendo. No os equivoquéis. Dios no tiene ningún proyecto particular para cada uno de ustedes. El proyecto está dentro de la iglesia, y para ser parte de la iglesia tiene uno que practicar las doctrinas. Hoy estamos viviendo de algún modo un ataque terrible, como que aquí cada cual puede creer lo que quiera, que cada cual puede aceptar lo que bien le parece, que cada cual puede hacer su propia interpretación de la palabra. No importa, aquí lo que hay que tener es un buen corazón, pues la Biblia dice que el que no tiene la doctrina de Cristo, ni tiene al Padre, ni tiene al Hijo. Pero vámonos 4.000 años, en este caso ahora ya 6.000 años, vámonos 6.000 años atrás, cuando llega en este momento la descendencia de Amalek y está atacando al pueblo, lo ve debilitado, porque el diablo va a atacar cuando nos ve débiles, cuando nos ve hambrientos, cuando nos ve con la capacidad en nuestra vida de que no estamos sometidos a Dios. Y cuando está atacando de una manera terrible al pueblo, Josué, Caleb y los más jóvenes están luchando. Y ahora parece que Dios le ha hablado a Moisés y le ha dicho Moisés a sus dos hermanos en la carne, a Aarón y a Hur. Y le dice, vámonos al monte, porque Dios ahora me ha mostrado otro sistema. Y el sistema que ahora tenía era que Moisés tenía que levantar las dos manos. Y cuando Moisés levantaba las dos manos, ahí estaba, ganando la batalla, en este caso Josué, que luchaba acompañado de Caleb y de todos los jóvenes del pueblo. Pero cuando él perdía la fuerza y los brazos se le cansaban, allí estaba Aarón y allí estaba Hur para levantarles de nuevo los brazos, porque cuando los brazos se le caían, Amalek estaba ganando a Josué y a los que con él realmente estaban. Había cambiado el sistema. Y cuando realmente vemos que la forma de vivir que tenemos no está trayendo el producto, el fruto que debe de haber realmente en nuestra vida, cuando se marcha de nosotros el gozo, la alegría, se marcha de nosotros lo que realmente Dios va produciendo en nosotros, que va produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y viene la decadencia en nuestra vida, y cuando la decadencia viene a nuestra vida es sencillamente porque no estamos cumpliendo con la primera demanda, que no es otra que el sometimiento a Dios. No podemos ser solamente practicadores de los 10 mandamientos, porque si los 10 mandamientos los practicamos y cuando viene realmente el reclamo en ese momento de la voluntad de Dios, practicar los 10 mandamientos es el fundamento de la transitoriedad que debe de tener el hombre y la mujer de Dios. Aquel joven rico se acerca y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos hable. Ya conocéis la historia, lo hago desde mi juventud, no hago esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo de más allá. Sin embargo, el Señor le dice,
cuando él le pregunta, ¿me falta alguna cosa más? Claro, te falta cumplir con la voluntad de Dios en el momento en que te se pide, porque la voluntad de Dios no era practicar los 10 mandamientos. La voluntad de Dios era que practicando los 10 mandamientos era parte del pueblo, pero cuando eres parte del pueblo, luego te llega realmente muy puntualmente cuando tienes que cumplir con la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando llegó el cumplir la palabra de Dios, aunque pertenecía al pueblo, practicaba los mandamientos, pero si practicamos realmente los mandamientos, si hemos nacido de nuevo y llega el momento en el que Dios nos demanda, nos pide, nos exige, aleluya, y si vamos a la Escritura, nos daremos cuenta cómo el Señor le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz, vente en pos de mí, subrayen la palabra, vente en pos de mí y tendrás tesoros en el reino de los cielos. Aleluya. Claro, en ese momento era la voluntad de Dios. No se trataba ahora de hacer los mandamientos, sino que los mandamientos en nuestro nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, lo que quiere decir es que hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, hemos nacido no para estar en el monte de la transfiguración, no para tener 6, 7, 18, 40, 32, 365 o 366 reuniones al año, 18 sellos, 32 Zoms, 40 programas. No se trata de estar en el monte de la transfiguración, se trata de que si hemos llegado a llenarnos, si hemos llegado a someternos a Dios, si ya estamos llenos del Espíritu, si hemos nacido de nuevo, ahora lo que resta es bajarse del monte, porque en la falda del monte hay precisamente una familia que está siendo atormentada porque hay un demonio que está maltratando al niño. Lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es ayunar, la voluntad de Dios no es leer la Biblia, la voluntad de Dios no es orar, la voluntad de Dios no es estar todos los días en las 4 paredes, la voluntad de Dios no es estar venga el cante y venga el cante y venga el cante. La voluntad de Dios es que nos llenemos de Dios, y cuando estamos realmente llenos de Dios, hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no consiste en cantar, ni en bailar, ni en reunirnos, ni predicar 70 veces en el día. La voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Es de algún modo ayudar a las viudas, es ayudar a los huérfanos, es compartir lo que realmente tenemos. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no consiste tan solamente en estar entre 4 paredes cantando o haciendo no sé qué historias. La voluntad de Dios consiste en que cuando Dios hable, hay que obedecerle. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando Él levantaba las manos, aleluya, había victoria, porque había cambiado el sistema. Es importante entender si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque hay a veces que podemos caer, queridos hermanos, amigos, aleluya, de la Iglesia de Jesucristo en el barrio de San Antón en Elche, y todos aquellos que hoy estáis viendo a través del Facebook. No quiso seguir, practicaba los mandamientos y no quiso seguir. Pablo lo enseñó de otra manera, pero no se salió de la doctrina, habló exactamente lo mismo. Creo que está en Romanos capítulo 12, si no recuerdo mal, donde la palabra de Dios dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
agradable delante del Señor, para que podáis realmente comprobar, subrayen, comprobar, aleluya, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Comprobar. El peor de nuestros enemigos somos nosotros mismos. El diablo hace su labor, pero nosotros, de alguna forma, por los maquillajes y las formas que queremos mostrarnos, corremos el peligro verdaderamente de no estar vestidos con toda la armadura de Dios. Dios quiere vernos con la armadura en el yelmo de la salvación. Quiere vernos como Él realmente quiere vernos. Y si Dios nos ve como quiere vernos, también el diablo va a vernos vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y quién va a poder contra la armadura que Dios nos ha vestido? Vamos a la escritura, los versos que tengo para vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo. Pablo, siendo quien era, jamás se olvidó de que él solo no podía hacer las cosas. Siempre quería ser acompañado por alguien. En este caso, tenía a Timoteo, su hijo, en la fe. Pablo siempre fue alguien que entendió que necesitaba colaboradores. Pablo entendió siempre que no podía estar sin que alguien estuviera a su lado. Él entendía muy bien aquella doctrina de que dos en el tiempo de frío se pasan menos frío porque uno al otro se ofrece su propio calor. Y empieza la carta que escribe a la iglesia de Filipo hablando acerca de que él camina con Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Él no antepone para poder de algún modo su grado de tiempo que lleva en el Señor, ni su altura, ni su conocimiento, sino que realmente se considera también un siervo de Dios. Aleluya. Y también considera a Timoteo que es un siervo de Dios. Es tan importante mirarnos en el espejo y ver que no somos más que el que se sienta a la izquierda, a la derecha, enfrente o atrás. Que cuando realmente en el fondo de nuestra vida vamos considerándonos mejores que los que nos rodean, es el momento en el que tomaremos la lanza para lanzarla a aquel que creemos que puede tomar el lugar nuestro. Se la lanzaba Saúl, le lanzaba la lanza porque quería realmente quitarle la fuerza de unidad que había entre su hijo Jonathan y su rival David. Y nosotros no tenemos ningún donde dirigir realmente el puño. Pablo lo entendió y dijo, yo no golpeo al aire, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él sabía dónde realmente vivía su enemigo y dónde estaban sus propios defectos. Por lo tanto, cuando leemos la carta, Pablo lo primero que nos presenta es que él no anda solo, él anda con Timoteo. Posiblemente por aquello de que las buenas conversaciones hacen realmente caminar con gozo y con alegría en el camino, y todo lo contrario. Ustedes bien saben, porque son lectores de la palabra de Dios, que todos los males que le vinieron
a Adán y a Eva fue acerca de una conversación que nunca se tuvo que realizar. Eva ha tenido una conversación con un personaje que nunca debió de hablar con él. Y a veces nuestro estado es el resultado de una conversación, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las buenas costumbres han tenido mucho fruto en nuestra vida. A veces miramos hacia atrás y vemos qué buenas conversaciones tuve con el vengano y con el pelentelano. Pero a qué mala hora hablé con el mengano, con el pelentelano que me puso en contra de este o en contra de no sé quién. La conversación cambió el rumbo de mis pensamientos, la conversación cambió el rumbo de mis sentimientos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no hay mejor costumbre que, o para mantener las buenas costumbres, debemos de elegir a los compañeros de camino. Y Pablo eligió a Timoteo. ¿Por qué eligió a Timoteo? Porque Timoteo desde su niñez conocía las escrituras. Su abuela y su madre, Eunice y Loida, le habían enseñado las doctrinas. Y como era un joven preparado, Pablo tomó a Timoteo para que le acompañara. Y en esta ocasión lo presenta como compañero para la carta que tiene que escribir, porque es una carta con una profundidad como las 17 cartas de Pablo que él escribe. Pero esta carta tiene puntos muy especiales. Pablo y Timoteo, quienes caminan juntos, y los dos son siervos de Jesucristo, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Piensen ustedes un momento. Pablo y Timoteo, compañeros siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Quiere decirse que donde se encontraban, que vivían, habían llegado a ser santos. Los de Filipo no tenían que irse a ningún otro lugar para buscar el ambiente más propicio para desarrollar una vida de santidad. Habían nacido en Filipo, no sé cómo les llamarían a las calles en aquel momento, unos estarían casados, los otros estarían solteros, unas estarían casadas, las otras solteras, unos tendrían más economía, otros tendrían menos economía, la vida les iría a cada cual pues de aquella manera, todos tendrían más problemas o menos problemas, pero dice el texto que hemos leído que allí había un gran número de hombres y de mujeres que eran santos. A los santos que están en Filipos. Y es que Dios nos demanda que donde estemos tenemos que desarrollar nuestra vida de santidad. El soltero, para ser santo, no tiene que esperar el casarse. Y el que se casa no debe de esperar el divorciarse para ser santo. El que no tiene hijos no debe de decir es que mi condición de los hijos que no tengo hijos, ¿por qué Dios no me ha visitado? Y parece que ese es el obstáculo para no poder desarrollar una vida espiritual y santa. Y el que tiene muchos hijos, ¡ay, para qué he tenido! Si yo lo llego a saber, cuando le dije de pequeño que me lo comería, y ahora que ya es grande,
me arrepiento de no habérmelo comido cuando era pequeño. Bueno, y parece que por la cantidad de hijos que ahora tenemos y que tenemos que cuidarles, es siempre de alguna forma el razonamiento del no puedo ser santo. No puedo ser santo porque estoy enfermo, no puedo estar santo porque tengo salud, no puedo ser santo porque vivo en el barrio de San Antón, no puedo ser santo porque la mujer que tengo, no puedo ser santo por el marido que tengo, no puedo ser santo porque soy pobre, no puedo ser santo porque soy rico, no puedo ser... Siempre va a ser de alguna manera la forma en que el diablo va a ir tomando ocasión y que esa ocasión que va a ir tomando para que nosotros realmente busquemos el ambiente fuera de donde realmente Dios nos quiere que estemos. La bendición no está fuera del entorno donde estamos. La bendición está en el entorno donde realmente debemos de estar viviendo. Ese es nuestro entorno. Y ahí es donde debemos de luchar y de pelear. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. No era fácil. Léanse la carta de los filipenses. Incluso si quieren, se van ustedes donde empieza la obra de Filipo, allá en los Hechos de los Apóstoles. No era fácil. Nunca ha sido fácil desarrollar una vida cristiana. Jamás ha sido fácil, ni de soltero, ni de casado, ni con dinero, ni sin dinero. Jamás ha sido fácil. Nunca ha sido fácil, porque siempre, cada día tendrá su propio afán y sus propios obstáculos. La única forma que tenemos realmente de vencer absolutamente es cuando entendemos que el camino que lleva al banquete es estrecho y angosto. Y que siempre vamos a necesitar el someternos a Dios. Y no solamente habían santos en Filipo, sino también son santos los obispos y los diáconos. Habían llegado a tener una congregación de santidad que Pablo, cuando escribe, les reconoce a los santos, a los obispos, es decir, a los pastores, a los que les cuidaban, y también a los diáconos, haciéndoles entender y comprender que habían llegado a desarrollar un sometimiento tan profundo y tan grande delante de Dios, que cuando resistían al diablo, el diablo huía con mucha facilidad. Porque no tenemos absolutamente ninguna otra herramienta para que el diablo siempre pierda la batalla contra nosotros. Es conocer quién somos. Saber realmente hasta dónde podemos llegar, cómo vivimos, cómo pensamos. Porque al fin de cuentas, querida Iglesia de Jesucristo, en el barrio de San Antón, en Elche, Dios nos llamó y nos dio todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder vencer. Y para poder vencer, lo que debemos de hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué? ¿Habéis pescado algo esta noche? Le apareció el Señor en la orilla muy temprano por la mañana. Y Pedro dijo, no hemos cogido nada, Señor. Bueno, pues boga mar adentro y echar la red. Y Pedro empezó a dudar de volver otra vez a la mar. Y el Señor le insistió, y en la conversación aquella que tuvieron, porque las buenas conversaciones
más pronto que tarde obtienen realmente frutos y buenos productos. La conversación de Eva con la serpiente la corrompió y la capacitó no para engañar a Adán, pero sí para convencerle, porque Adán no fue engañado, Adán fue convencido. Y saben ustedes que el pecado capacita para poder convencer a aquellos a quienes no se les puede engañar, pero sí convencerlos. El pecado tiene un lenguaje muy persuasivo a la hora de convencer a los que tienen la verdad, pero los convence, porque el pecado tiene una capacidad persuasiva muy grande. Así que ella fue engañada, pero ella recibió la capacidad lingüística para poder convencer a quien no se le podía engañar. Cosa que a Dios le pareció mal, porque cuando los interrogó, le dijo, por haber oído la voz de tu mujer. Y no es que escuchó un sonido de ella, no, cuando se habla de voz, se habla de conversación. Y aquella conversación buscó la ruina del matrimonio. Pero ahora Pedro está escuchando una voz y una conversación. Y ahora opta por obedecerla. Obedece a la voz del Señor, boga mar adentro, echa la red y se llena de 153 peces. 153 peces. Para la red que echó, aquello era mucho, de tal modo que se rompía. ¿Y saben por qué contabiliza Juan 153 peces? Porque en el lago donde se pescaba, dicen los estudiosos que habían 153 especies de peces, lo que quiere decirse que el Señor cuando manda pescar a Pedro y le dice, y le va a cambiar el oficio, vente en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Le estaba diciendo que no iba a hacer ninguna acepción de personas, que iba a ganar absolutamente al pueblo de Israel y también a todos los gentiles de todas las naciones, que también eso, también entra la nación gitana, porque los gitanos somos una nación de más de 40 millones en el mundo, también es una nación, que también desde 1950 Dios llamó al hermano Clement Lecosec porque marcamos historia el pueblo gitano, porque este evangelio hay que predicarlo a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Yo no digo que el fin sea ni la semana que viene, ni tampoco porque la peste esta destructora que ha venido, que está matando a tanta gente, sea la señal del regreso de Jesucristo. Porque no existen señales para la resurrección de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque el arrebatamiento es posterior a la resurrección de entre los muertos. Luego, entonces, no estamos en estos momentos para ser arrebatados porque primeramente tiene que venir, en este caso, la resurrección de entre los muertos. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, para estar siempre con el Señor. Y cuando vio Pedro que la red se había llenado de aquellos peces, dice la palabra de Dios, que se tiró, se escabuzó, porque estaba a algunos metros de la orilla y salió al encuentro del Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo, verdad? Le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Y qué es lo que había hecho Pedro para tener la conciencia de pecado? ¿Acaso se había ido por ahí, había bebido un poco más de alcohol o había tomado algún tipo de cosa prohibida? ¿Había comido algún alimento prohibido por la ley? ¿Qué es lo que había hecho Pedro? Discutir con Dios. Y es que cuando se discute con Dios,
se peca. Por eso el sometimiento a Dios traerá fuerzas en nuestra vida para que podamos resistir al diablo y el diablo huirá. Queridos amigos y hermanos, tanto los que estáis en el plató como aquellos que estáis viendo en el Facebook, que Dios os bendiga muchísimo. Espero que en esta tarde haya sido una tarde de reflexión, una tarde en la que Dios, de algún modo, hayáis visto la forma y la manera que Dios tiene de trabajar en nuestros corazones. Quisiera hacer una oración de despedida, pero rogando y suplicando por los que estáis ahí en el plató y también orar por los enfermos que puedan haber entre los que van a escuchar y ver y están viendo en el Facebook. Por lo tanto, yo como evangelista, si los que estáis viendo en el Facebook ahora mismo, no los que lo veáis después, porque yo no creo en ese tipo de oraciones. Los que lo veáis después, cuando esto, si se queda en el Facebook, eso ya es el indiferido. Ahí ya no existe ningún poder de Dios. El poder de Dios es en directo, no es en indiferido. Por lo tanto, ahora sí, ahora está el poder de Dios. Si ahora hay alguno entre vosotros de los que está viendo que tiene problemas en su corazón, que tiene problemas en su hígado, que tiene problemas en su páncreas, que tiene problemas en sus riñones, que tiene algún problema de circulación en su sangre, que tiene algún tumor, que tiene algún problema en su visión, que tiene algún problema en sus oídos, que tiene algún problema en su garganta, que tiene algún problema en sus huesos, que tiene falta de alguna forma de que su circulación vaya fluida y buena, no tienes más que creerlo. Esto no es una sesión de curanderismo ni espiritismo, es que creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y como creemos, y nosotros creemos que no necesitamos estar físicamente en un sitio porque el cuerpo físico del que ora no tiene ningún poder. Es la palabra de Dios que es invisible. Por lo tanto, esto tiene el mismo poder que si estuviésemos entre cuatro paredes o en la calle o en cualquier lugar. Solamente tienes que creer. Y si crees, Dios hará el milagro. Y luego diréis, este día Dios nos visitó y me sanó del corazón y me puso un hígado nuevo y hizo que mis riñones funcionen, qué sé yo. Pues bien, vamos a orar y en apenas unos minutos esperamos el milagro de Dios. Así que inclínense aquellos que desean realmente que ocurra el milagro. Ahora, Padre, nos presentamos delante de ti. Te queremos rogar y suplicar, Dios mío, por esos hombres y mujeres que están viéndonos a través, Señor, de este artilugio, que están en sus casas, en sus hogares. Bien sea, Señor, aleluya, por medio de un móvil o por cualquier otro artilugio informático. Para ti, Señor, no existe, amén, ninguna dificultad. Tú eres el mismo, ayer, hoy, siempre. Me viene a la memoria cuando mandaste tu palabra y le dijiste, vete, centurión, tu siervo ha sido sanado. Y no tuviste que ir allí a imponer las manos ni estar presente, porque tu palabra es poderosa. Ahora, Padre, lanzamos tu palabra con fe sobre los enfermos, de cualquier enfermedad y dolencia, y pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret
que ahora, Señor, si hay algún paralítico que tiene fe y nos está viendo y empieza a sentir, aleluya, Señor, como toma fuerza sus piernas y empieza a sentir como sus brazos se están poniendo en orden. Y aquellos, Señor, que sus riñones no funcionaban, están sintiendo ahora, Señor, como sus riñones empiezan a funcionar. Y dan testimonio no para la gloria, aleluya, del siervo, sino para gloria tuya, Padre. Esos que están sufriendo ahora en su corazón, esos que están sufriendo en su páncreas, en su hígado, que tienen mala circulación, Padre, que están sufriendo de diabetes, Señor, que están sufriendo de algún tumor, reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret todo tumor, todo cáncer en el nombre de Jesucristo. Lo estrello en la cruz del Calvario. Aleluya, por la sangre bendita del Cordero de Dios que nos cubre y nos perdona de todo pecado. Padre, si hay alguna persona que está escuchando en estos momentos, Señor, y ha tenido el mal pensamiento de querer suicidarse, reprendo a todo demonio en el nombre de Jesús. Abandona en el nombre de Jesús de Nazaret todo matrimonio, aleluya, Señor, que está dividido, roto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ruego ahora, Señor, que el poder de tu Espíritu obra para la gloria de tu nombre, Padre. Es en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendice el barrio, Señor, aleluya, donde está ubicada, Dios mío, ese grupo de hombres y de mujeres que te aman y que te respetan. Bendice al pastor, bendice al candidato, al obrero, bendice, Señor, a los que cantan para la gloria de tu nombre. Úneles para vivir en santidad, ahí donde tú les has hecho que nazcan, Padre. Te doy gracias por haber estado, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, con tus hijas. Te ruego que bendigas cada cual de los que han oído y que hayan sido sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Que Dios os bendiga muchísimo. Ha sido un gozo para mí poder estar con todos vosotros, Pastor, Samuel, Juan José Amador, José Hernández, Ramón Torres, Nayomi, en fin, a todos vosotros, al hermano José, que también se conectó. Que Dios os bendiga a cada uno muy particular y a todos los que nos habéis visto por el, en este caso, el Facebook. Que Dios os bendiga y estamos en plena comunión. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor para cada